Buenas, muy buenas tardes a todos. Gracias por participar de nuestro seminario centroamericano de matemática y por la paciencia. El día de hoy nos va a presentar Cristian Canales el tema las urnas de Enners Fest usando el lema de CAT. No sé si lo dije bien, si no, corregime, Cristian, por favor. Y Sí, buenas bienvenido a tardes, nuestro doctor. seminario. Muchas gracias por aceptar. No, gracias por la oportunidad, la verdad, para presentar este tema, un poco de teoría ergódica. Y sí, es las urnas de Ehrenfest. Ok, gracias. Bueno, los Eh, dejo con Cristian. Gracias. Si me permiten compartir pantalla. Ok. Me voy a apagar la cámara por ahora para que no haya problemas con la señal. Así que me confirman si me escuchan bien, por favor. Sí, te escuchamos bien, Cristian. Y Muy se bien. ve bien. Listo. Primero, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de presentar aquí este tema en el seminario centroamericano. La verdad que es una gran oportunidad para los jóvenes y para todos los que les interesa la matemática y que estudiamos esto, pues. Entonces, bien, el tema que les quiero presentar es este, las urnas de Ehrenfest, una aplicación del lema de Kag, que el lema de Kag es un resultado muy importante dentro de la teoría ergódica y pues, como hemos visto en las charlas anteriores, la teoría ergódica es como una rama de los sistemas dinámicos, ¿verdad? Que tiene cierto enfoque. Así que bien, más o menos vamos a tomar este camino. Eh, Primero vamos a hablar algunas cosas importantes de teoría de la medida. Luego pasaremos a conceptos y resultados importantes como algunos teoremas, algunos lemas de teoría ergódica. Esto para poder construir el lema de Kag y poder entenderlo, o más bien qué significa el lema de Kag. Y por último, vamos a ver una aplicación que está bien interesante y que precisamente es la de las urnas de Ehrenfest. Así que inicialmente quiero dar una definición bastante simple y sencilla de qué es un sistema dinámico. Y bien, entonces un sistema dinámico es un sistema que evoluciona en el tiempo. Así de simple, esa es como puede ser una definición inicial. Y esta teoría de los sistemas dinámicos más o menos se remonta en los años 1900, un poco antes, con el matemático Henri Poincaré. Por eso coloqué aquí esta ilustración de él, que fue un matemático francés muy bueno, que trabajó en muchos campos de la matemática, como en la geometría diferencial, en la topología, sistemas dinámicos, etcétera. Bien, y digo que él es como uno de los precursores de los sistemas dinámicos, porque antes de él, quien estudiaba más o menos la dinámica era Newton, allá creo que por los años 1600 o 1700, pero no estableció alguna teoría bien fundamentada de los sistemas dinámicos. Y Henri Poincaré comenzó dándole un enfoque al estudio cualitativo de las ecuaciones diferenciales. Así comenzó con esa teoría de los sistemas dinámicos. Pero más adelante, los matemáticos fueron viendo que podían utilizar otros enfoques, como el enfoque de la topología o el del análisis complejo. De aquí pues derivan los fractales, que es un área muy bonita de las matemáticas. Y en el enfoque topológico puedo mencionar al matemático Stephen Smith, que ganó, creo que la medalla Fields hace ya varios años. Así que bien, otro de los enfoques es precisamente el de la teoría ergódica, que estudia la evolución en el tiempo promedio de los sistemas dinámicos, así hablando a manera general. Entonces, antes de mencionar un sistema dinámico dentro de la teoría ergódica, voy a dar algunos preliminares o algunas cosas importantes de teoría de la medida. Y una definición inicial es esta.
la de una sigma álgebra. ¿Y qué es una sigma álgebra? Es básicamente una colección de subconjuntos de un conjunto dado. Entonces a esta colección la vamos a llamar A colocha y va a ser una sigma álgebra si cumple estas siguientes propiedades. Primero, que todo el conjunto X y todo el vacío estén dentro de esta A colocha, dentro de la colección. Luego, si nos damos un conjunto dentro de la colección, el complemento de este conjunto o subconjunto también va a estar dentro de ella. Luego, si tenemos una sucesión, como la que muestro acá, de subconjuntos de A colocha, se cumple que la unión contable de estos también están en A colocha. Luego, como propiedad, que no la puse acá, pero se puede deducir de la propiedad 2 es que la intersección de subconjuntos de A colocha también está en A colocha. Esto utilizando la propiedad 2. Y bien, algunos ejemplos muy básicos de sigmas álgebras son estos dos que coloqué por acá. Y la primera es la sigma álgebra trivial, que está dada por el vacío y por X, o sea, todo el conjunto X. Y la sigma álgebra completa, que está dada por el conjunto potencia de X, o sea, todos los subconjuntos de X, y además también el vacío, ¿verdad? Para que sea una sigma álgebra. Muy bien. Entonces, cuando nosotros ya tenemos el conjunto X y además una sigma álgebra, a este par X, A colocha, nosotros lo llamamos espacio medible. Y a todos los elementos de este espacio medible los llamaremos conjuntos medibles, ¿verdad? Y en particular, si el conjunto X es igual a los reales, nosotros podemos llamar a la sigma álgebra de Borel, que es una sigma álgebra que se caracteriza por ser la sigma álgebra más pequeña que contiene a todos los subconjuntos abiertos de R. Así que en este caso, la sigma álgebra de Borel de los reales estaría formada por todos los subconjuntos abiertos A, B, lo podemos llamar, donde A es la cota inferior y B la cota superior, ¿verdad? Así que, bien, vamos a seguir. Ahora vamos a definir la medida. Todo esto lo necesitamos para definir un sistema dinámico eh, en un espacio de medida. Así que, ¿qué es una medida? Una medida es una función que va de una sigma álgebra a este intervalo, o que es la semirrecta infinita, el intervalo 0, infinito, y que cumple estas tres condiciones. Primero, que la medida del vacío, o más bien, esta función evaluada en el vacío va a ser igual a 0. Luego, la medida de todo conjunto medible va a ser mayor o igual que 0, o sea que va a ser positiva, ¿verdad? Estos son conjuntos medibles porque están dentro de la sigma álgebra. Luego debe cumplir la sigma aditividad. ¿Qué quiere decir esto? Esta propiedad de la sigma aditividad. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una sucesión de subconjuntos de la sigma álgebra, pero estos subconjuntos deben ser eh, disjuntos, por eso es que la intersección debe ser vacía. Entonces, si nosotros tenemos esto, vamos a decir que la medida de la unión contable de esos subconjuntos va a ser igual a la suma de las medidas de cada uno de los subconjuntos. Así que bien, si esa función cumple esas tres condiciones, vamos a decir que es una medida. Luego, ahora podemos decir que si X es un conjunto, si A colocha es una sigma álgebra de su conjunto de X, y si esta función es una medida, entonces a esta terna X, A colocha, mu, la vamos a llamar espacio de medida. Y bien, además, nosotros aquí en teoría ergódica se trabaja con espacios de probabilidad. Entonces, ¿cómo caracterizamos un espacio de probabilidad? Simplemente va a ser cuando la medida de todo X va a ser igual a 1. O sea, la medida de cualquier conjunto medible de la sigma álgebra va a estar entre 0 o 1. O sea, no va a pasar de 1. En este caso, en un espacio de medida, pues puede ser cualquiera, ¿verdad? Por eso es que la función va de la sigma álgebra hasta la semirrecta infinita. Pero en el caso de un espacio de probabilidad, esta medida va a ir de la sigma álgebra hacia el intervalo 0,1. Muy bien. Entonces vamos a seguir. Y ahora mencionar una medida muy importante
que se mencionan en algunos ejemplos y que se utiliza bastante aquí en la teoría ergódica. Y esa es la medida de Lebesgue. ¿Y cómo se define? La medida de Lebesgue la denotamos por lambda comúnmente, pero se puede denotar con otra letra. Es que para un conjunto A, B, un conjunto abierto de los reales, se define de esta manera. La medida de ese conjunto A, B simplemente va a ser la distancia de ese intervalo. O sea, B, por eso se denota con B menos A. Esto para bueno, para todo conjunto de Borel en esta sigma álgebra de Borel. Y luego, si nosotros tenemos que el espacio X es igual a R a la N, o sea, con dimensión N, la medida de Lebesgue la podemos definir de esta manera, como la medida de este conjunto, que es un subconjunto de Rn, va a ser igual a las distancias de todos esos intervalos. Esto para todo conjunto medible de la sigma álgebra de Borel de R a la N. Así que muy bien. Ahora un teorema importante dentro de la teoría de la medida, que nos servirá para demostrar que ciertas transformaciones preservan medida. Es el teorema de extensión de Hahn-Kolmogorov. ¿Y este qué nos dice? Y es que si nosotros tenemos un álgebra, y bien, ¿qué es un álgebra? No lo mencioné arriba, pero básicamente em, sería las mismas propiedades que están acá, solo que aquí en la asociación de conjuntos, esta asociación va a ser finita. Igual, la unión va a ser finita, por caracterizarlo así, ¿verdad? Así que pensemos en una álgebra de esa manera. Así que si nosotros tenemos un álgebra de subconjuntos de X, vamos a suponer que tenemos una función de la sigma álgebra, perdón, de la álgebra hacia el intervalo 0, 1. Y esta debe satisfacer estas dos propiedades, que esta función eh, evaluada en el vacío va a ser igual a 0. Y si tenemos un conjunto A sub n que pertenece al álgebra para todo n mayor o igual que 1, y además estos subconjuntos son disjuntos por pares, o sea, como lo que definí arriba de la medida. Entonces la unión contable de estos va a estar en la álgebra. Luego, si se cumple esto, entonces la medida de la unión contable de estos conjuntos va a ser igual a la suma de la medida de cada uno de estos conjuntos. Bien, entonces si se cumple todo esto, de que existe esta medida, la podemos llamar una medida de probabilidad, entonces existe una única medida de probabilidad mu igual a que Hoy va de solo la íbamos, ya está. Mañana me traen así. Ya. Y pero es todo, creo, que la dieron creo todo que hay ya. un, Déjala con todo que y hay la un arriba. micrófono encendido. Bien, gracias. Como le decía, aquí el teorema dice que entonces existe una única medida de probabilidad que va de la sigma álgebra generada por esa álgebra. Así lo vamos a anotar esto, ¿verdad? Esta es la sigma álgebra generada por esta álgebra que está ahí inicialmente hacia el intervalo 0, 1. Y nosotros decimos que esta es una extensión de esta medida o de esta función. Es decir, que esa función se puede aproximar, o sea que esta mu gorrito se puede aproximar a nuestra medida de probabilidad restringida bajo esa álgebra. Muy bien, ya lo vamos a ver en un ejemplo, cómo es que lo aplicamos. Así que vamos a seguir y ahora vamos a hablar algunas cosas de funciones de teoría de la medida para definir una integral de Lebesgue. Así que, bien, vamos a decir que una función medible es lo siguiente. Primero, sean dos espacios de medida, en los cuales tenemos dos medidas distintas, ¿verdad? Mu sub 1 y mu sub 2. Y luego tenemos las sigmas álgebras generadas por cada uno de estos conjuntos, en este caso por X y en este caso por Y. Estos dos son espacios de medida y nosotros decimos que una función f que va de X a Y es medible si la imagen inversa de un conjunto C
que está dentro de la sigma álgebra generada por Y está dentro de la sigma álgebra generada por X. Esto es como, bueno, yo lo relaciono como cuando estamos estudiando funciones continuas en topología, ¿verdad? Más o menos así es esta definición. Así que bien, antes de definir la integral en el sentido de Lebesgue, vamos a definir algunas funciones importantes. En específico, la función característica. Así que sea un espacio medible, que es X, A colocha, y sea un conjunto A dentro de la sigma álgebra. Así que la función característica del conjunto A es la función dada como está aquí en pantalla. Entonces, la función característica del conjunto A del punto X va a ser igual a 1 si X está en el conjunto A y va a ser igual a 0 si X no está en el conjunto A. Así que bien, ahora vamos a definir qué es una función simple. Así que dada una función que va de X hacia los reales y es medible, entonces es simple si toma un número finito de valores. Es decir que f es igual a esta combinación, ¿verdad? Donde los alfa sub k van a estar en los reales para todo k desde 1 hasta n. Y estos conjuntos b sub i son disjuntos, ¿verdad? Por eso es que la intersección es vacía. Así que en otras palabras, una función simple es una combinación lineal de funciones características de conjuntos medibles que son disjuntos 2 a 2. Bien, ya con esto nosotros podemos definir qué es una integral respecto a una medida, o en este caso la podemos llamar integral de Lebesgue. Así que da una función simple que va de X a los reales, escrita en su representación como está acá. Entonces definimos la integral de f con respecto a la medida mu como sigue. Entonces, la integral de f respecto de mu va a ser igual a la suma de este producto, ¿verdad? De los alfa sub k por la medida de cada uno de estos conjuntos, que estos conjuntos son conjuntos medibles. Y una observación que puede ser útil para demostrar algunas cosas es que si nosotros asumimos que f es igual a la función característica, entonces la integral de la función característica simplemente va a ser la medida del conjunto A, que es el conjunto A medible. Bien, ahora vamos a caracterizar un espacio de funciones que van a ser los espacios LP, que nos van a ser útiles para algunos teoremas y resultados. Así que vamos a considerar el espacio vectorial de funciones dado por esto, LP, que va a ser el conjunto de todas las funciones medibles que cumplen que esta integral es finita, ¿verdad? Por ejemplo, si P es igual a 2, nosotros decimos que ese conjunto es el conjunto de las funciones cuadrado integrables, porque esta integral es finita. Y además va a estar equipado con esta norma, la norma sub P, que va a ser igual a la integral del valor absoluto de f elevado a la P del diferencial respecto de mu, todo elevado a la 1 sobre P. Entonces, por eso este es un espacio vectorial normado. Con esto, pues, ya podemos introducir algunas cosas de teoría ergódica. Así que antes de eso, vamos a comenzar definiendo qué es un sistema dinámico en general. No necesariamente en teoría ergódica, sino que en general cómo es que lo definimos y específicamente qué es un sistema dinámico discreto, que son los que vamos a estar trabajando ahorita. Así que un sistema dinámico consiste de un espacio X que forma una colección de estados que es representada por una transformación T. O sea, la transformación T es la que le da la dinámica al sistema dinámico. Entonces, para estudiar la evolución en el tiempo, se itera dicha transformación. Así que, como les dije, vamos a considerar sistemas dinámicos discretos y podemos decir que el estado bueno, podemos representar el estado del sistema en el tiempo K
iterando esa transformación, como está aquí. Entonces, t a la k de x va a ser la composición de k veces, perdón, la composición de la transformación k veces, por decirlo así. Entonces, en el primer caso, t de x es el estado del sistema en el tiempo 1, ¿verdad? En este caso, si solo tenemos esto, va a ser el estado del sistema en el tiempo 1. Y en este caso, va a ser el estado del sistema en el tiempo k. Y una propiedad aquí importante es que si k y m pertenecen a los naturales, la siguiente regla se cumple. Y es que t a la k composición con t a la m de x va a ser igual a t elevado a la k más m de x. Bien, así que ahora necesitamos darle una estructura a nuestro espacio de estados x y la transformación t debe tener algunas restricciones para poder definir un sistema dinámico dentro de la teoría ergódica, que básicamente se trabaja dentro de espacios de medida. Entonces lo definimos así como sigue. La cuádrupla x, a colocha, mu, que es la medida, t, que es la transformación, es un sistema dinámico si x, a colocha, mu, es un espacio de medida y t es una transformación medible, una transformación que va del espacio de estados x hacia ese mismo, ¿verdad? Hacia el espacio de estados. Bien, algo importante también es cómo podemos describir la dinámica del sistema. También se puede describir con las órbitas. Entonces, aquí definimos las órbitas, que está la semiórbita positiva y la semiórbita negativa. Bien, entonces, ¿cómo las definimos? Al conjunto O positiva de t de x, que está formado por todas las iteraciones t a la n de x, con n perteneciente a los naturales, la llamamos semiórbita positiva de x en t. Luego, si t es invertible al conjunto O negativo de t de x, formado por estas iteraciones de t, es llamado la semiórbita negativa de x en t. Así que la unión de estos dos conjuntos la llamamos la órbita de x sobre t. Muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar dando algunas definiciones que nos van a servir para construir lo que es el lema de CAC. Y la primera es esta, una transformación que preserva medida. ¿Y cómo la definimos? Entonces comenzamos con un espacio de medida, como lo tenemos acá, y una transformación que es medible. Entonces decimos que esa transformación preserva la medida o que es t invariante con respecto a mu si la medida de la imagen inversa de todo conjunto medible va a ser igual a la medida de ese conjunto medible, ¿verdad? Que debe cumplir esta propiedad para todo conjunto medible dentro de la sigma álgebra. Así que ahora vamos a dar un ejemplo. Un ejemplo de un sistema dinámico es este, la transformación de rotación, que deriva de las rotaciones del círculo. Pero en este caso la defino como sigue. Así que primero nos damos un alfa que pertenece a los reales, que este puede ser como un ángulo si lo vemos en el círculo. Y vamos a definir esta transformación R sub alfa, que va del conjunto 0,1 hacia, bueno, del intervalo 0,1 al intervalo 0,1, dado por esto. R sub alfa de x va a ser igual a x más alfa módulo 1, que esto es como la parte fraccionaria de x. Por eso que es que también se puede definir de esta manera. R sub alfa va a ser igual a x más alfa menos el menor entero de x más alfa. Entonces nos queda como resultado la parte fraccionaria. Y podemos ver esta transformación con esta imagen, como la muestro acá. Así que nosotros queremos probar que esta transformación preserva la medida. Y por aquí está. Que preserva la medida en este espacio medible.
Así que vamos a darnos un subconjunto del intervalo 0, 1. Lo vamos a llamar A, B. En este caso es cerrado. Y nosotros tenemos que buscar la imagen inversa de este conjunto. La imagen inversa con esa transformación. Entonces notemos que si tomamos a alfa, que está entre 0 y 1, la imagen inversa de R sub alfa de este conjunto A, B va a estar dado de esta forma. A menos alfa, B menos alfa. Y eso podríamos deducirlo desde que vemos aquí la imagen. Bien, ya con eso vamos a demostrar que con la medida de Lebesgue se preserva la medida. Así que vamos a aplicar la definición de una transformación que preserva medida. Así que la medida de la imagen inversa de ese intervalo A, B, por definición de la medida de Lebesgue, va a estar dada por esto. B menos alfa menos A menos alfa. Simplificando eso, llegamos a B menos A, que eso es exactamente la medida de Lebesgue de A, B. Luego, por el teorema de extensión de Hahn-Kolmogorov, dada, en este caso aquí era la álgebra formada por todos los intervalos A, B, que están contenidos en el intervalo 0, 1. Entonces, para todo conjunto de la sigma álgebra generada por ese conjunto 0, 1, se cumple esta propiedad de que la medida de la imagen inversa de A es igual a la medida de ese conjunto A. Por lo tanto, nosotros decimos que la transformación de rotaciones del círculo preserva la medida. Ese es como un primer ejemplo. Y aquí hay un resultado importante para poder demostrar que otras transformaciones o otros sistemas dinámicos también preservan la medida. Y aquí es donde utilizamos aquellos espacios que definí arriba, los espacios vectoriales normados, que son espacios de funciones. Entonces, este lema dice lo siguiente: sea T una transformación en un espacio de medida, entonces las siguientes propiedades son equivalentes. T es una transformación que preserva medida. Y para cada función f dentro del espacio de funciones L1, tenemos que la integral de f respecto de mu va a ser igual a la integral de f con posición t respecto de mu. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que si nosotros probamos que si tomamos una función f dentro de este espacio de funciones y probamos esta igualdad, que la integral de esa función es igual a la integral de la composición de esa función con nuestra transformación, entonces directamente podemos decir que esa transformación preserva la medida. Lo mismo con esta tercera parte, ¿verdad? Solo que aquí utilizamos funciones en el espacio L2. Muy bien. Ahora vamos a hablar de recurrencia y ergodicidad. Esto, aquí seguimos construyendo todos los conceptos para poder plantear el lema de CAC. Así que vamos a definir primero la recurrencia. Así que da un sistema dinámico para un conjunto medible A, un punto X en A se dice que es recurrente si eventualmente vuelve a A bajo las iteraciones de T. Es decir, que si existe un K mayor o igual que 1, tal que T a la K de X pertenece a A. Y como lo ven en la imagen, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un punto X y ese punto lo iteramos bajo la transformación T. Entonces lo iteramos, aquí está la iteración 0 que está dentro del conjunto A, luego aquí está la iteración 1, aquí está la iteración 2, pero va a haber cierto momento en el que si ese punto es recurrente, ese punto va a volver a su estado inicial, o sea, a su espacio A o a este conjunto A. Ahora, lo que nosotros debemos preguntarnos es que si esto se cumple siempre. Es decir, que para todo sistema dinámico, eh, todo punto es recurrente. Esa es una buena pregunta. Y esto, bueno, se lo preguntaron los matemáticos, ¿verdad? Como Poincaré. Y de ahí surgió este teorema, que es un teorema muy importante también. El teorema de recurrencia de Poincaré.
¿Y qué es lo que dice este teorema? Primero es que sea un espacio de probabilidad, ya no va a ser solo un espacio de medida, ¿verdad? Sino que esta medida va a ser una medida de probabilidad. Y además sea T una transformación que preserva medida. Miren que esto es bien importante, que la transformación preserve medida. Eso lo debe satisfacer para que se cumpla lo siguiente. Entonces ahora sea V un conjunto medible dentro de la sigma álgebra con medida positiva. Entonces, para casi todo punto, X en B es recurrente. Es decir, si estamos en un espacio de probabilidad y la transformación preserva medida, nosotros decimos que para casi todo punto o casi siempre se va a cumplir que esos puntos son recurrentes. ¿Y qué quiere decir para casi todo punto? Bien, entonces hay conjuntos que tienen medida cero, ¿verdad? Dentro de una sigma álgebra. Entonces todos esos conjuntos que tienen medida cero, nosotros los llamamos conjuntos mu nulos o de medida nula. Bien, entonces que un resultado se cumpla para casi todo punto significa que se cumple para todos los puntos, menos para los puntos que están dentro de conjuntos que tienen medida cero. Eso sería. Por eso es que este resultado se cumple para casi todo punto. Así que el teorema de recurrencia de Poincaré nos asegura que si tenemos una transformación que preserva medida en un espacio de probabilidad, todos los puntos van a ser recurrentes, o casi todos los puntos. Muy bien. Ahora, otra propiedad fundamental es la de una transformación ergódica. O sea, aquí definimos la ergodicidad. Así que sea T una transformación en un espacio de probabilidad, se dice que T es ergódica si todo conjunto medible A dentro de la sigma álgebra satisface esto, que la medida de la diferencia simétrica de A con la imagen inversa de A va a ser igual a cero. Si se cumple esto, entonces la medida de A debe ser igual a cero o la medida de A debe ser igual a 1. Entonces, si se cumple esto, decimos que la transformación es ergódica. Y además hay una proposición que lo hace un poco más fácil demostrar que una transformación sea ergódica. Entonces, sea T una transformación en un espacio de probabilidad X, beta, mu. Decimos que T es ergódica si y solo si todo conjunto medible A satisface que es T invariante. O sea, esto de que la imagen inversa de A sea igual a A significa que ese conjunto es T invariante. Entonces, si ese conjunto cumple eso, tenemos que la medida de A es igual a 0 o que la medida de A es igual a 1. Por aquí tengo una interpretación de cómo podemos pensar la ergodicidad como de una manera física, y es la siguiente. Entonces, la ergodicidad significa que en promedio las trayectorias de un sistema a lo largo del tiempo se distribuyen uniformemente en el espacio de fases del sistema. Así que esa podría ser como una interpretación física para pensar en la dinámica de un sistema. Bien, y aquí hay un ejemplo de una transformación ergódica. Bien, no se cumple siempre la ergodicidad en esta transformación. Es la misma del ejemplo anterior, la de la transformación de rotación. Entonces, veamos que, por ejemplo, si nosotros tomamos a alfa igual a un cuarto, porque recuerden que alfa puede ser un elemento de los reales que está entre 0 y 1. Así que si lo tomamos como un cuarto y nos damos este conjunto medible A, que es igual a la unión de estos intervalos, podemos verificar que A es un conjunto invariante, pues R inversa de A es igual a A. Sin embargo, la medida de este conjunto no es 0 ni 1, o sea, es un medio. Y para que sea ergódica, esa medida debe ser 0 o 1. Esto utilizando esta proposición, ¿verdad? Bien, entonces, por lo tanto,
esa transformación con alfa igual a un cuarto no es ergódica. Y se puede probar que si alfa es racional, R sub alfa no es ergódica. Aquí está el caso en el que esta transformación no es ergódica, pero cuando alfa es irracional, sí se puede probar que es ergódica y de ahí aparece esta proposición, que R sub alfa es ergódica si solo si alfa es irracional. Bien, ahora vamos a hablar del teorema ergódico de Birkhoff. Este teorema deriva de la ley fuerte de los grandes números. Entonces, dice lo siguiente. Sea un espacio de probabilidad y sea T una transformación que preserva medida dentro del espacio de probabilidad. Si f es una función que está en el espacio de L1, es una función integrable, entonces se cumple lo siguiente, estas tres cosas. Primero es que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre n de esta suma, existe para todo x en este conjunto x menos n, para algún conjunto n, que no, un conjunto nulo n, que depende de f. Entonces vamos a denotar a este límite como f, ¿cómo le llamo? F tilde de x, le vamos a llamar así. Luego, f tilde evaluado en t de x va a ser igual a f tilde de x. Esto para casi todo punto. Y aquí está la parte más importante o la que nos interesa para el lema de CAC, que es esta. Para todo conjunto medible que esté invariante, se cumple que la integral de f es igual a la integral de ese límite, básicamente. Y en particular, si t es ergódica, entonces el límite de 1 sobre n de esta suma, que toda esta suma nosotros la podemos ver como la frecuencia de las órbitas de nuestro sistema dinámico, va a ser igual a la integral de f respecto de mu. Y esto para casi todo punto. Este teorema nos va a servir o sirve para demostrar cierta parte del lema de CAC. Ya lo vamos a ver seguidamente. Así que ahora vamos a ver qué dice el lema de CAC, pero antes debemos definir algunas cosas como el tiempo de primer retorno. ¿Y cuál es la motivación del lema de CAC? Es que si se fijan, el teorema de recurrencia de Poincaré asegura la recurrencia, o sea, asegura que un punto va a volver a su espacio de estados, pero no nos dice cuándo va a volver ese punto. Entonces, con el lema de CAC se resuelve esta pregunta. Pero antes, ¿qué es el tiempo de primer retorno? Así que definimos un sistema dinámico. Decimos que la función n sub a, que va de los conjuntos medibles hacia este conjunto, a los naturales, unión infinito, es el tiempo de primer retorno de la transformación x y se define de esta manera. N sub a de x va a ser igual al ínfimo de todos los k mayores que 1, tales que t a la k de x pertenecen a A. Es decir, que es la mínima iteración en la que ese punto x vuelve a su punto inicial o vuelve a su estado inicial. Ahora definamos la transformación inducida. Como n sub a se define para casi todo punto, para todo conjunto A de medida positiva, podemos definir la transformación inducida en A. Entonces la transformación inducida en un conjunto A de medida positiva, denotada por T sub A, se define de esta manera. T sub A de X va a ser igual a T a la N sub A de X. Esto para casi todo punto X en A. Y es importante observar que si consideramos la sigma álgebra beta en un espacio de probabilidad, la sigma álgebra dada por la intersección de beta con un conjunto A es la sigma álgebra restringida a A. Y con esto nosotros podemos definir otro espacio de medida, donde la medida es esta. La medida restringida a A, que es la medida, la medida o mu sub A de B,
va a ser igual a la medida de B sobre la medida de A. Y ahora sí, esta es la pregunta importante. ¿Cómo podemos calcular estos tiempos de primer retorno en un sistema dinámico? Porque al final esto es importante, ¿verdad? Para poder decir cuándo va a llegar cierto punto a su estado inicial. Así que el lema de Calc dice lo siguiente. Sea una transformación ergódica, eso ya lo definimos arriba, además que preserve medida y en un espacio de probabilidad, si A, que pertenece a la sigma álgebra con medida positiva, entonces la integral de la función de tiempo de primer retorno va a ser exactamente igual a 1. Y se sigue que esta función de tiempo de primer retorno pertenece al espacio de funciones L1. Entonces se puede aplicar directamente el teorema ergódico de Birkhoff, ¿verdad? Porque tenemos una transformación ergódica que preserva medida y además decimos que esa función de tiempo de primer retorno está en el espacio L1. Entonces se deduce esto y este resultado es el que nos va a servir para demostrar o para encontrar los tiempos de primer retorno. Y es que el límite, cuando n, aquí es cuando k tiene infinito, de 1 sobre k, de la suma de estas composiciones, de la función de tiempos de primer retorno por la transformación inducida, va a ser igual a 1 sobre la medida de A. Esto para casi todo punto en A. Bien, ya con este resultado muy importante, podemos ver algunos ejemplos. Y es que en teoría ergódica hay muchas aplicaciones. Se utiliza bastante para el estudio de la teoría de números, también en la física, como en la mecánica estadística, y bien, en muchas áreas más también, como en la teoría de la información, ¿verdad? He leído un poco que ahí se utiliza. Y una aplicación que traje yo es esta, el problema de las urnas de Ehrenfest. ¿Y qué dice este problema? Bien, entonces supongamos que tenemos dos urnas o dos cajas, que le vamos a llamar A y B. En ellas hay 100 bolas. Bueno, en solo una de ellas. Puede ser en la primera o en la segunda. Pero inicialmente en una es en la que están las 100 bolas. Estas bolas están numeradas del 1 al 100. Además, en un sombrero que tenemos por ahí, se guardan 100 tiras de papel, que también están enumeradas del 1 al 100. Entonces, se saca de manera aleatoria una tira de papel del sombrero. Luego se lee el número de la tira y se cambia de urna la bola que trae impreso el mismo número de la tira de papel. Bien, es decir, por ejemplo, si nosotros sacamos una tira de papel que tiene el número 53, inicialmente todas las bolas están en una urna, ¿verdad? Entonces la bola con el número 53 va a estar en esa urna. Así que en el primer experimento lo que vamos a hacer es pasar esa bola con el número 53 a la otra urna. Luego, esa tira de papel la podemos poner de nuevo en el sombrero. Así que en el futuro podría ser que saquemos de nuevo el 53 y como el 53 ahora está en la otra urna, ese 53 va a volver a la urna inicial. Y así sucesivamente podemos hacer este experimento de manera infinita. Y algo que nos interesa es la siguiente pregunta. Y es que ¿cuándo las bolas volverán a su estado inicial? Es decir, ¿cuándo las 100 bolas van a volver a la misma urna en donde estaban inicialmente? Si lo pensamos un poco, podríamos decir que estaría difícil que volvieran, ¿verdad? Porque en cada experimento van cambiando de urna, y a simple vista va a ser demasiado improbable que todas las 100 bolas vayan a volver a la misma urna inicial. O sea, todas las 100 bolas tienen que estar ahí, donde iniciaron inicialmente. Pero el lema de CAC nos dice que sí, que aunque sea muy improbable, sí existe un tiempo en el que van a volver inicialmente. Y este problema lo propuso
inicialmente el físico Paul Ehrenfest, esto con algo de física, ¿verdad? Él trataba de modelar el intercambio de moléculas de gas entre dos urnas, y por eso es que pensó este problema. Así que para resolverlo, imaginémonos que nosotros sacamos una tira de papel cada segundo. Entonces nosotros vamos a buscar el número de segundos o en cuántos segundos todas esas bolas van a volver a su estado inicial. Y este problema nosotros lo podemos describir inicialmente con una cadena de Markov. Pero antes, ¿qué es una cadena de Markov? Una cadena de Markov es un proceso estocástico que tiene una propiedad en particular. Lo que nos dice esta propiedad es que la probabilidad de ir a un estado futuro solo depende del presente y no depende del pasado o de otros sucesos. Así que este experimento inicialmente lo podemos modelar con una cadena de Markov para luego poder definir un espacio de estados o definir nuestro sistema dinámico. Ya cuando tenemos nuestro sistema dinámico, vamos a utilizar el lema de Kac. Así que bien, primero definamos a Y como el espacio de estado de la cadena o del proceso estocástico que va a estar dado por todos los elementos Y sub K, donde Y sub K es el número de bolas que hay en el tiempo K. Supongamos que en el tiempo K igual a 0 hay Y sub 0 bolas en la primera urna. Así que vayamos pensando que inicialmente las 100 bolas están en la urna B, porque en la urna A, que es la primera, van a haber 0 bolas. Así que con esto vamos a hacer el proceso descrito anteriormente o el experimento que les expliqué, donde cada vez que sacamos una tira vamos cambiando las bolas de urna. Si se repite este experimento una infinidad de veces, podemos obtener esta sucesión de estados, Y sub K, que satisfacen estas dos propiedades y por lo tanto es una cadena de Markov, que es esta sucesión, es una sucesión de variables aleatorias que cumple la propiedad que les mencioné de que la probabilidad de ir a un suceso futuro o a un estado futuro solo depende del presente. Muy bien. Asumamos que el experimento ha durado un tiempo infinito en el pasado y continuará un tiempo infinito en el futuro. Así que definimos nuestro espacio de estados de nuestro sistema dinámico. Así vamos a comenzar a definir nuestro sistema, que va a estar dado por esto, donde cada X sub n va a ser como una variable aleatoria, por decirlo así. Es decir, que estos X sub n van a ser igual a cada uno de los Y sub n. Y esto denota el número de bolas en la caja A al tiempo n para toda n en los enteros. Ahora consideremos una transformación que modelará la dinámica de nuestro sistema y va a estar dada de esta manera. Esto lo podemos pensar así. Miren. En el tiempo 0, X va a ser igual a 0. Luego, en el tiempo 1, que es esta transformación, el estado del sistema en el tiempo 1 va a ser esto. Todas las bolas que están en la urna A en el tiempo 1. Por eso es que son todas las bolas que están en el tiempo n+1 en la urna A. Así lo podemos pensar. Es decir que si nosotros estamos, si nos vamos al tiempo 2, t a la 2 de esta sucesión, nos va a dar como resultado todas las bolas que están en la urna A en el tiempo 2. Y eso es lo que modela nuestro sistema dinámico. Entonces ahora, para construir un espacio de medida y poder utilizar el lema de Kac, debemos definir una medida y una sigma álgebra. Así que ahora definimos la sigma álgebra. Y esta sigma álgebra va a ser la sigma álgebra generada por las secuencias finitas de resultados del experimento, que la denotamos de esta manera, que son esta sucesión de estados que está en X, que cumple esta propiedad.
tal que X sub J más K es igual a I sub J. Y todos los I son los elementos del espacio de estado, o sea, son los elementos de Y. Ok, entonces ahora debemos construir nuestra medida, la medida dentro de este espacio medible. De manera que la medida de C sub K de este conjunto muestre la probabilidad de observar esta secuencia de estados sucesivos del sistema. Para eso, veamos que la probabilidad P sub I de observar el estado I en Y al tiempo K no depende de K y va a estar dada por la distribución binomial que está de esta forma. En este caso yo lo llamo gamma sub I, que va a ser igual a 1 sobre 2 a la 100, 100 porque tenemos 100 bolas, por la combinación de 100 con I. Así que denotemos como distribución de probabilidad o el vector de distribución de probabilidad a este vector. Gamma va a ser igual a gamma sub 0 hasta gamma sub 100. Y luego para cada I, J en Y, podemos definir la matriz estocástica o la matriz de probabilidad condicionada o de medida condicional. Entonces está dada por estos elementos. ¿Cómo podemos interpretar esto? Esto es precisamente cómo se define la cadena de Ehrenfest, que es una cadena de Markov también, o es un proceso estocástico específico. Entonces cumple esta propiedad. Y es que la probabilidad de estar en un estado I a ir a un estado pasado o ir a un estado anterior, I menos 1, es igual a I sobre 100. Si I está entre 1 y 100. Luego, la probabilidad de estar en un estado I a ir a un estado I más 1 es igual a 100 menos I sobre 100. Y esto si I va de 0 a 99. Y la probabilidad de ir a un estado J partiendo de un estado I es igual a 0. Esto si J es distinto a un estado anterior o a un estado futuro. Así que por la caracterización anterior, nuestra matriz estocástica está dada por estos elementos. Los P sub IJ son los elementos de esta matriz. Y por propiedades de la cadena de Ehrenfest, se cumple esto, que el vector de distribución de probabilidad por esta matriz es igual a exactamente el mismo vector. Y con esto ya podemos definir nuestra medida, que va a estar dada de esta manera. La medida de nuestro conjunto, que definimos acá, va a ser igual a gamma y sub 1 por estas probabilidades. Luego, por el teorema de Jacob-Moorop, la medida se extiende de manera única a la sigma álgebra y se puede verificar que T preserva la medida. Así que ya casi nos estamos acercando. Ya tenemos nuestra sigma álgebra, ya tenemos nuestra medida. Entonces ahora solo nos queda aplicar el lema de Kac, asegurándonos de que esta transformación, que este sistema dinámico, es ergódico y que preserva la medida. Así que CAB igual a esta sucesión de estados, donde X sub 0 es igual a 0. Esto lo que nos dice es que el número de bolas que están inicialmente en la urna A, o en la primera urna, va a ser igual a 0. Que en sí esa es la descripción del problema. Es decir, que el conjunto medible, que consiste de todos los resultados del experimento, en la cual la primera urna posee 0 bolas. Luego, la medida de B va a ser igual a gamma sub 0. Esto utilizando esta definición de la medida. Muy bien. Entonces, por el teorema de recurrencia de Poincaré, casi todo elemento con esta medida de B regresará a B. Aquí ya estamos asegurando la recurrencia de todo punto de este conjunto B.
Así que ahora vamos a encontrar el tiempo de primer retorno. Esto utilizando el lema de Cat. Así que asumimos que T es ergódica. Lo podríamos probar, pero quizás sea un poco tedioso. Pero podemos decir que es ergódica y además preserva la medida. Entonces, dado n sub a, que es la función de tiempo de primer retorno, utilizamos el lema de Cat, la segunda parte, para calcular esto. Entonces, el límite, cuando k tiende a infinito, de 1 sobre k, de esta suma, va a ser igual a 1 sobre la medida de b, por la integral de la función de tiempo de primer retorno. Y como esto es 1 por el lema de k, nos queda que 1 sobre la medida de b va a ser igual a esto. 1 sobre gamma sub 0. Y como gamma sub 0 era igual a 1 sobre 2 a la 100, nosotros ahí lo podríamos calcular, ¿verdad? Gamma sub 0 es igual a 1 sobre 2 a la 100 porque la combinación de 100 con 0 es igual a 1. Entonces, esto es igual a 2 a la 100. Y así es como calculamos el tiempo de primer retorno o el tiempo que tardará todas las bolas en regresar a su estado inicial. Y pues, aunque este tiempo es súper grande, o sea, es una cantidad astronómica de tiempo, ¿no? Increíble, este teorema nos asegura que sí, aunque sea muy grande, aunque sea muy improbable, sí existe un tiempo en el cual todas esas bolas van a volver. Y miren que este experimento lo podríamos realizar nosotros. Si tenemos ahí 2 cajas y ponemos cierta cantidad de bolas, podemos comenzar con 10 bolas en una urna y 10 en otra. Entonces podemos ir probando este experimento y ver cuánto tiempo tarda en que todas las bolas vuelvan a su estado inicial. Y por eso es que está bien interesante. Y bien, con esto termino mi charla. Aquí están algunas referencias que utilicé, como el libro de Donald Cohen, de Teoría de la Medida, y un libro muy bueno de teoría ergódica es el de Carl E. Peterson. Aquí hay una demostración bastante buena del lema de Cat, aunque un poco difícil de entender. Y también que hay muy buenos ejemplos. Una invitación a la teoría ergódica de Silva. Así que bien, gracias por escucharme. Y si hay alguna pregunta, aquí estoy a la orden. Muchas gracias, Cristian. Abrimos el espacio para preguntas si hay alguna duda, algún comentario. Yo quería preguntarle algo al joven. Por favor. Sí, ¿puedes recordarme cuál es la definición de ergodicidad para un proceso estocástico? Sí, pero ahorita lo ponemos. Mire, técnicamente lo podemos ver como está acá, que tenemos un espacio de probabilidad. Entonces se dice que T es ergódica si todo conjunto medible A de la sigma álgebra satisface esto, de que la medida de la diferencia simétrica de A con la imagen inversa de A es igual a 0, entonces cumple que la medida es igual a 0 o que la medida es igual a 1. Pero les mencionaba que tengo aquí como una interpretación física y podríamos pensar en la ergodicidad como que significa que en promedio las trayectorias de un sistema a lo largo del tiempo se distribuyen uniformemente en el espacio de fases del sistema. Esto quiere decir que nosotros no podemos como cortar nuestro espacio de fases y decir que en una parte de ese estado van a estar ciertas trayectorias y en la otra van a estar otras trayectorias. O sea, eso no lo podemos hacer si el sistema es ergódico. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. ¿Algún otro comentario o pregunta que quieran hacerme a Cristian?
Hola, hola, buenas tardes. Hola, Cristian. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Eh, prim- Todo bien. En primer lugar, pues te felicito por la plática. Pues creo que sí se mantienen bastante bien las nociones. Y yo tenía una duda, ¿no? O sea, quería hacerte la pregunta de que vos tenés. Creo que esa fue la señal. Sí, yo creo que se quedó sin internet. Sí. Ese fue el problema. ¿Podría funcionar no sé, o sea, tienes 100 bolitas, en vez de 100 bolitas, piensa en infinitas bolitas. ¿Qué pasaría con eso? Muy buena pregunta, porque ese problema que planteé ahí eh, sí sirve, o sea, se puede resolver de la misma manera para n bolas, pero si hay infinitas bolas, no tendría que estudiar ese caso, pues si no, no lo había considerado. ¿Me perdí o si estás ahí? Creo que tiene mal la señal, pero sí le escuché la pregunta. No sé si me escucha. Sí, sí, ahora sí te escucho. Sí, Ah, tengo ok. mala. Le decía que el problema que planteé ahí también se puede resolver para n bolas, o sea, de la misma forma, para n bolas en vez de 100, pero en el caso infinito, en el que hayan infinitas bolas, ese sí no, no lo he considerado, pero sería un problema también interesante de investigar y resolver, Bueno, porque un problema de investigación interesante también, me parece muy curioso. No, no sé si se encaja en la parte de teoría códica, en realidad no me quedó muy claro esa parte. O sea, ¿la finitud es importante o no? En general, digo, eh, ujú, en en este esta caso, parte. sí, en este No, caso específico del problema, ujú. habría que ver que cómo, si consideramos un número de bolas infinitas, ¿verdad? Sí, no, pero digo en general, digo, en otro tipo de este tipo de problemas. ¿Hay problemas en el que no necesita el hecho de ser finito o sí? O sea, no es una condición tan importante. Yo creo que sí debe ser importante, porque Mm. en charlas anteriores eh, escuché mencionar al profesor Yaya que, bueno, también se estudia la teoría ergódica infinita, ¿verdad? Entonces quizá Ah, por sí, ahí se sí. podría tocar este problema en el caso infinito. Sí, él comentó que sí hay estudios en eso, pero como que no está muy clara la teoría todavía, por lo que entendí. Ujú, Ese tal vez es el problema. Sí, habría que ver si no es tan difícil generalizar esa idea como tú estás diciendo, para este problema, al menos, ujú. ¿no? Interesante pregunta en realidad. Muchas gracias. Si alguien más tiene preguntas, Carlos dice que tiene otras preguntas, pero que después las podrá hacer sí, directamente con Cristian, ¿no? Igual, alguien más que quiera preguntarle después a Cristian sería muy bueno. Eh, mm, Otro comentario, no Buenas puede tardes. poner una probabilidad uniforme en un conjunto infinito contable. Eso lo comenta Albert. Pero si se dan otras probabilidades no uniformes a las bolas, quizás se pueda decir algo. Ese es un comentario de Albert en el chat. Mm. Eh, A ver, sí, tal vez puede ser que necesitas alguna hipótesis adicional, ¿no? no se puede poner una Sí. probabilidad uniforme en un conjunto infinito contable, pero se dan Sí, otras probabilidades. sí, o sea, porque si tenés, digamos, si enumeramos las bolas por medio de 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y les querés poner todos una probabilidad, digamos, P, para que todas sean iguales, no existe un P positivo que le pueda dar, que le pueda dar a cada una de las bolas, ¿verdad? Ahora, si Ujú. en vez decimos de que la probabilidad de intercambiar cambia con respecto a qué bola estás cambiando, por ejemplo, la probabilidad de cambiar la primera bola es una mitad y la probabilidad de cambiar la segunda bola es un cuarto y así sucesivamente, ahí sí podemos crear una medida.
¿verdad? Pero sin con un uniforme no se puede, porque tal medida no podría existir. Pero entonces ahí el problema sería de convergencia, Albert. Exacto, O sí, algo así. sería la existencia de la probabilidad de la probabilidad uniforme, pero sí sería problemas de convergencia y cómo se define no es un problema, pero es un poquito más técnico, cómo se definiría la probabilidad en los cilindros, ¿verdad? Bueno, algo interesante de pensar en realidad. Sí, sí. Bueno, si quieren más comentarios o discusiones después, pueden hacérselas directamente a Cristian. Yo no sé si Cristian puede dejar el correo y ya lo pueden contactar después directamente. Muy genial. Muchas gracias, Albert, por el comentario. Y felicidades, Cristian, por la charla. Muy interesante, la verdad. Esos temas que relacionan probabilidad, teoría de la medida, sistemas dinámicos, me parecen muy importantes. Muy Y interesante. física cuántica también. Tiene eso también. Tiene muchas cosas. La verdad, felicidades, porque es mucha teoría y muy Fíjense buena que exposición. Sí. a mí, Le felicito. Le felicito por su exposición. Estaba pensando ahorita en el vector, es el vector límite en una cadena o en un proceso estocástico, ¿verdad? Que de ahí se puede ver la ergodicidad cuando todos los elementos del vector son positivos, ¿verdad? Pero ya me estoy metiendo otra cosa, olvídese. No. sí, este es el vector de distribución de probabilidad. Distribución de probabilidad, sí. Bueno, Excelente. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a todos por Muchas escuchar. gracias. Bueno, terminamos aquí nuestro seminario. Esperamos verlos en el próximo y agradecemos la participación de todos. Tengan una feliz tarde. Feliz tarde. Gracias igual. Que estén bien. Gracias, igual. Saludos, feliz tarde. Buenas tardes.